Él me contrató como masajista particular por $5,000 por semana, pero me prohibió tocarlo de verdad. Cuando acepté su propuesta, pensé que era solo otro cliente rico con reglas extrañas. Cuando descubrí por qué me prohibía tocarlo realmente, entendí que cada sesión había sido una guerra silenciosa contra algo que ambos sentíamos pero ninguno podía admitir. Y cuando finalmente rompió sus propias reglas, supe que ya no había vuelta atrás. Antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario diciendo ¿desde dónde estás viendo? Disfruta la historia. El consultorio del Dr. Vargas olía a desinfectante y desesperación. Marina Sousa apretó el sobre Manila contra su pecho, sintiendo el peso de los documentos que contenía. 28 años, fisioterapeuta titulada, y ahí estaba, considerando una propuesta que sonaba más a fantasía que a realidad. $5,000 por semana. La voz al teléfono había sido directa, casi fría. Un asistente llamado Ricardo, que hablaba como si estuviera leyendo un contrato legal. El señor Valverde requiere servicios de fisioterapia especializada. Lesión lumbar crónica. 2 horas diarias, 6 días a la semana. Usted vendría a la residencia. Marina había reído. Una risa nerviosa, incrédula. $5,000 por semana, ¿está seguro? Completamente. El señor Valverde valora su privacidad y está dispuesto a pagar por discreción y disponibilidad exclusiva. ¿Le interesa? Ahora, 3 días después, Marina subía los escalones de mármol de una mansión en el barrio más exclusivo de Sao Paulo. Sus zapatillas deportivas chirriaban contra la piedra pulida. No pertenecía a este mundo de columnas blancas y jardines perfectamente podados. Pero las facturas médicas de su padre no preguntaban sobre orgullo o dignidad. 2 años. 2 años desde el diagnóstico de cáncer. 2 años de quimioterapias, cirugías experimentales, medicamentos importados que costaban más que un auto. Su padre estaba vivo, en remisión, pero las deudas eran una cadena invisible que la ahogaba cada día. $5,000 por semana cambiaban todo. La puerta se abrió antes de que tocara el timbre. Ricardo era exactamente como sonaba. 50 y tantos años, traje impecable, expresión neutral que había perfeccionado durante décadas de servicio. Señorita Sousa, bienvenida. Pase, por favor. El interior era aún más intimidante. Techos altos, arte contemporáneo en las paredes, silencio que costaba dinero. Marina siguió a Ricardo a través de pasillos amplios, sus dedos apretando la correa de su bolsa de trabajo. Había traído todo su equipo, aceites, toallas, herramientas de masaje. Había estudiado lesiones lumbares toda la noche anterior. Algunas reglas antes de conocer al señor Valverde, dijo Ricardo, deteniéndose frente a una puerta doble de madera oscura. Él es muy específico sobre su tratamiento. Seguirá sus instrucciones al pie de la letra. No hará preguntas personales. No comentará nada de lo que vea o escuche en esta casa. ¿Entendido? Entendido. Y lo más importante, Ricardo la miró directamente por primera vez. Había algo parecido a advertencia en sus ojos. El señor Valverde mantiene el control absoluto de las sesiones. Él le dirá exactamente qué hacer, cuándo empezar, cuándo parar, dónde puede tocar. No se desvíe de sus instrucciones. ¿Está clara esta condición? Marina frunció el ceño. Era extraño. Los fisioterapeutas normalmente dirigían las sesiones, evaluaban, decidían el tratamiento, pero $5,000 no eran normales. Está claro. Ricardo asintió y abrió las puertas. La habitación era un gimnasio privado, equipamiento de última generación, espejos en una pared completa, ventanales del piso al techo con vista a un jardín zen. Y en el centro, de espaldas, un hombre de espalda ancha ajustaba pesas en una máquina. Señor Valverde, la señorita Sousa ha llegado. El hombre se giró y Marina sintió que el aire se volvía más denso. Dante Valverde era diferente de las fotos que había encontrado online. Las imágenes mostraban a un empresario serio en trajes oscuros, expresión impenetrable en eventos corporativos. Pero aquí, con pantalones deportivos negros y una camiseta que se ajustaba a músculos claramente trabajados, era otra cosa. 36 años, había dicho Ricardo. Cabello negro con algunas canas prematuras en las sienes, mandíbula cuadrada, ojos oscuros que la evaluaban con la misma intensidad que probablemente usaba para analizar propuestas de negocios. Alto, tal vez 1,88 m. Complexión de alguien que se tomaba el ejercicio en serio. Y había algo más. Una tensión en la forma como se movía, una rigidez casi imperceptible en su lado izquierdo. La lesión. Señorita Sousa. Su voz era grave, controlada. No sonrió.
Ricardo le explicó las condiciones. No era una pregunta. Sí, señor. Bien. Empezamos en 15 minutos. Hay un cuarto adjunto donde puede prepararse. Necesitaré que las sesiones sean a las 19 horas en punto. Ni un minuto antes, ni uno después. Marina asintió. Pero algo en su interior se rebeló contra ese tono de mando absoluto. Había tratado con pacientes difíciles antes, hombres acostumbrados a dar órdenes. Pero esto era diferente. Esto era un contrato donde ella vendía no solo su habilidad, sino su autonomía profesional. ¿Puedo ver los estudios médicos? Radiografías, resonancias. No. La palabra cayó como un martillo. Pero necesito saber la extensión de la lesión para planear el tratamiento. Yo le diré lo que necesita saber. Dante caminó hacia una mesa donde había una botella de agua. El movimiento fue fluido, pero Marina notó la microsegunda de tensión cuando giró la cadera. Lesión lumbar L4, L5. 3 años de antigüedad. Hernia discal con compresión neural intermitente. He probado todo. Cirugía, bloqueos, acupuntura. Nada funciona completamente. Su trabajo es aliviar la tensión muscular. Nada más. ¿Nada más? Señor Valverde, la fisioterapia es un proceso. Requiere evaluación. Ejercicios progresivos. Sus ejercicios no me interesan. Se giró para mirarla de frente, y Marina se dio cuenta de que había cruzado una línea invisible. Le pagaré $5,000 semanales por hacer exactamente lo que le diga. Si eso no le conviene, la puerta está abierta. El silencio se extendió. Marina podía escuchar su propio pulso en los oídos. La forma como él la miraba era desconcertante, como si estuviera esperando que se rindiera, que saliera corriendo, como si quisiera que lo hiciera. Pero las facturas en su apartamento no esperarían. El próximo pago de la clínica oncológica vencía en 10 días. Me conviene, dijo, levantando la barbilla. Pero necesito que algo quede claro, señor Valverde. Soy una profesional. Si me contrata, es porque confía en mi criterio. Si quiere solo alguien que siga órdenes sin pensar, contrate a un masajista de spa. Por primera vez, la máscara de Dante se resquebrajó ligeramente. No fue exactamente una sonrisa, pero tal vez el fantasma de un brillo de algo en sus ojos. ¿Respeto? ¿Diversión? Bien, dijo simplemente. Prepárese. Empezamos en 10 minutos. Marina encontró el cuarto adjunto equipado como un mini vestuario de lujo. Baño privado, armarios, incluso un sofá. Dejó su bolsa y se miró en el espejo. Pantalones deportivos negros, camiseta blanca simple, cabello castaño recogido en una cola alta. Se veía profesional, capaz. Tenía que recordar eso. Era una profesional haciendo un trabajo. Nada más. Cuando regresó al gimnasio, Dante ya estaba en posición. Había instalado una camilla profesional de masaje en el centro del espacio. Estaba acostado boca abajo, sin camisa. Marina se detuvo. Había visto cientos de espaldas en su carrera. Cuerpos de todas las edades, formas, condiciones. Era trabajo. Anatómico, clínico. Pero la espalda de Dante Valverde era una lección de anatomía perfecta. Músculos dorsales definidos, hombros anchos. La línea de la columna descendiendo hasta la cintura baja de sus pantalones deportivos. Y justo ahí, en el lado izquierdo de la lumbar, una cicatriz. Delgada. Profesional. Cirugía. ¿Va a empezar o necesita una invitación escrita? Su voz tenía un tono seco. Marina parpadeó, sintiéndose estúpida por haberse quedado mirando. Discúlpeme. Estoy evaluando el área. Acercó su bolsa y sacó el aceite de masaje. Sus manos eran firmes cuando vertió un poco en las palmas, calentándolo entre sus dedos. Había hecho esto 1000 veces. Era solo otro paciente. Voy a empezar con los músculos del trapecio para evaluar la tensión general. ¿Hay algún área que prefiera que evite? Todas. Marina frunció el ceño. ¿Perdón? Empiece solo con los hombros. Presión suave. 3 minutos. Era absurdo. No había forma de dar un tratamiento efectivo con esas limitaciones. Pero él estaba pagando. Y ella había aceptado las reglas. Colocó las manos sobre sus hombros. El contacto fue como tocar piedra caliente. El calor de su piel atravesó el aceite. Y cada fibra muscular bajo sus palmas estaba tensa. No era solo tensión muscular normal. Esto era diferente. Cada músculo en alerta permanente. Comenzó con movimientos suaves, deslizando los pulgares a lo largo del trapecio. Presión controlada. Técnica perfecta. Pero incluso con 3 minutos de limitación, podía sentir cuánto necesitaba este hombre un tratamiento real. «Tiene nudos aquí», murmuró, más para sí misma que para él. Probablemente de compensar la lesión lumbar.
Su cuerpo está desequilibrado. Todo el lado izquierdo está... Suficiente. Marina levantó las manos inmediatamente. Ya. Apenas han pasado 2 minutos. Suficiente por hoy. Dante se sentó en la camilla, y Marina dio un paso atrás por instinto. Verlo así, sin camisa, músculos tensos, mandíbula apretada, había algo intenso en la forma como evitaba mirarla. Mañana a las 19 horas, dijo, levantándose. Ricardo le dará un sobre con el pago de la primera semana, adelantado. Pero, ni siquiera trabajé el área problemática. La lumbar, mañana. Y con eso salió del gimnasio, dejando a Marina sola con sus manos aún tibias de aceite y una sensación extraña en el pecho. Esto no tenía sentido, nada de esto tenía sentido. Pero cuando Ricardo le entregó el sobre media hora después, y Marina contó 50 billetes de $100 perfectamente ordenados, supo que volvería. Volvería cada día, seguiría sus reglas absurdas, y tal vez, solo tal vez, descubriría qué demonios estaba pasando realmente aquí. Los primeros 3 días fueron una tortura meticulosa. Cada noche a las 19 horas en punto, Marina llegaba a la mansión. Cada noche, Dante estaba esperando en el gimnasio, ya en posición. Y cada noche él dictaba exactamente qué podía tocar, durante cuánto tiempo, con qué presión. Hombros, 5 minutos, presión media. Cuello, solo el lado derecho, 3 minutos. Brazos, movimientos descendentes únicamente, 4 minutos. Nunca la zona lumbar, nunca la espalda baja donde estaba la cicatriz, donde claramente residía el dolor real. Era como si estuviera probándola, estableciendo límites, viendo cuánto tiempo seguiría órdenes sin cuestionar. Pero en el 4.º día, algo cambió. Marina llegó puntual, como siempre. Ricardo la escoltó al gimnasio, como siempre. Pero Dante no estaba en la camilla. Estaba de pie junto a los ventanales, mirando el jardín zen. Vestía pantalones deportivos negros y una camiseta gris que se ajustaba a su torso de una forma que Marina intentaba deliberadamente no notar. Tenía una copa de whisky en la mano. «Señor Valverde, son las 19 horas. Lo sé». No se giró. «Cancele mañana». «Perdón, mañana tengo un compromiso». «Cancele la sesión». Marina dejó su bolsa en el suelo. Algo en su tono era diferente. Menos controlado. Más cansado. «¿Está bien?» Dije que no hiciera preguntas personales. Es una pregunta profesional. Si está experimentando más dolor, necesito saberlo para ajustar el tratamiento. Dante finalmente se giró. La luz del atardecer entraba por los ventanales, iluminando su rostro de una forma que hacía que Marina notara detalles que había estado evitando conscientemente. La línea de su mandíbula, la forma como sus ojos oscuros la evaluaban con esa intensidad perturbadora. El control absoluto que mantenía sobre cada músculo, cada expresión. ¿Quieres saber si estoy bien? Dio un paso hacia ella. No, señorita Sousa, no estoy bien. Hace 3 años que no estoy bien. Hace 3 años que cada movimiento es un recordatorio de que mi cuerpo ya no me pertenece completamente. Hace 3 años que vivo con dolor crónico que ningún médico, ninguna cirugía, ningún tratamiento puede eliminar permanentemente. Así que no estoy bien. ¿Responde eso su pregunta profesional? La tensión que siguió fue densa, cargada de algo que Marina no sabía nombrar. Había visto dolor en pacientes antes. Había escuchado frustraciones, quejas, momentos de quiebre emocional. Pero esto era diferente. La forma como Dante hablaba no era una búsqueda de empatía. Era casi agresiva, como si quisiera empujarla lejos. Y tal vez eso era exactamente lo que estaba haciendo. El dolor crónico es complejo, dijo Marina cuidadosamente. Pero aislar el problema no ayuda. Estas sesiones que está permitiendo son insuficientes. Está controlando tanto el proceso que no le estoy dando el tratamiento que realmente necesita. ¿Ah, sí? ¿Y qué necesito realmente? Necesita dejarme trabajar la zona lumbar. Necesita ejercicios de fortalecimiento core. Necesita confiar en usted. La forma como dijo esas palabras hizo que algo se tensara en el pecho de Marina. No era sarcasmo. Era algo más profundo, más amargo. Sí, dijo simplemente. Necesita confiar en alguien. Dante rió. Fue un sonido corto, sin humor. ¿Sabe qué pasa cuando confío en alguien, señorita Sousa? Me decepcionan. Médicos que prometen curas milagrosas. Cirujanos que dicen que estaré bien en 6 meses. Fisioterapeutas que hacen que me sienta peor. Todos dicen saber exactamente lo que necesito. Todos fallan. Entonces, ¿por qué me contrató?
La pregunta salió antes de que Marina pudiera pensarla, pero ahí estaba, flotando entre ellos. Real, directa. Dante la miró durante varios segundos. La copa de whisky quedó olvidada en su mano. Porque empezó, y por primera vez desde que lo conocía, Marina vio algo diferente en su expresión. Una grieta en la armadura. Porque necesito creer que todavía puede haber alivio, aunque solo sea por 2 horas al día, aunque solo sea la ilusión de control sobre algo que no puedo controlar. Y ahí estaba, la verdad desnuda. No era sobre el masaje, no era sobre la fisioterapia. Era sobre un hombre que había perdido el control sobre su propio cuerpo y estaba desesperadamente tratando de recuperarlo de la única forma que sabía, dictando términos, estableciendo límites, manteniendo todo a distancia segura. Marina dio un paso hacia él, solo uno, pero fue suficiente para que la atmósfera entre ellos se cargara de electricidad. Señor Valverde, Dante, usó su nombre por primera vez. No puedo prometerle una cura. No puedo prometerle que el dolor desaparecerá completamente, pero puedo prometerle que si me deja hacer mi trabajo, realmente intentaré ayudarlo. No por el dinero, por usted. Dante la miró como si estuviera buscando la mentira en sus palabras, como si estuviera esperando el momento en que ella demostraría ser como todos los demás. Pero Marina sostuvo su mirada, firme, honesta. Acuéstese en la camilla, dijo suavemente, y esta vez, confíe en mí. Por un momento, pensó que se negaría, que la echaría, que el muro volvería a subir más alto que antes. Pero entonces Dante dejó la copa en una mesa cercana, caminó hacia la camilla, y se recostó boca abajo, sin decir una palabra, sin dar instrucciones, solo, confiando. Marina sintió el peso de ese gesto. No era pequeño. Para un hombre como Dante, esto era enorme. Vertió aceite en sus manos, calentándolo como siempre. Pero esta vez, cuando colocó las palmas en sus hombros, no esperó órdenes. Comenzó a trabajar. Sus dedos buscaron los nudos con precisión profesional, presión firme pero controlada, movimientos largos siguiendo las líneas musculares, y lentamente, muy lentamente, descendió por la espalda. Cuando sus manos llegaron a la zona lumbar, sintió cómo Dante se tensaba. Respire, murmuró. Solo respire. Sus pulgares presionaron a ambos lados de la columna, buscando los puntos de tensión. El músculo cuadrado lumbar estaba increíblemente apretado, como piedra. Probablemente años de compensación, de proteger la zona lesionada hasta el punto donde los músculos circundantes se volvían el verdadero problema. Trabajó metódicamente, ignorando el reloj, ignorando las reglas de 3 minutos, 5 minutos, solo concentrándose en sentir, en leer el cuerpo bajo sus manos. Y entonces sintió algo que hizo que su respiración se detuviera por un segundo. Dante había dejado salir un sonido. No exactamente un gemido, pero algo cercano. Un suspiro profundo, como si algo dentro de él se hubiera aflojado finalmente. Ahí, dijo con voz ronca. Justo, ahí. Marina presionó el punto específico, un nudo profundo en el músculo lumbar izquierdo. Trabajó en círculos, liberando la tensión gradualmente. Y Dante se rindió. No con palabras, pero su cuerpo se relajó de una forma que no había hecho en las sesiones anteriores. La guardia bajó. Los hombros se hundieron en la camilla. La respiración se volvió más profunda. Marina no dijo nada. Solo continuó trabajando, dándole lo que necesitaba. Alivio sin preguntas, técnica sin juicios, profesionalismo sin distancia fría. Cuando finalmente terminó, casi 1 hora había pasado, el doble del tiempo normal. Pero ninguno de los dos mencionó el reloj. Dante se sentó lentamente. Se movió con más facilidad que antes. Marina lo notó. La rigidez en su lado izquierdo era menos pronunciada. Mañana, dijo, sin mirarla directamente. Misma hora. Vendré. Cuando Marina salió de la mansión esa noche, había algo diferente en su pecho. Una sensación extraña que no podía nombrar. Había cruzado una línea invisible hoy. Había visto detrás del muro de Dante Valverde, aunque solo fuera un vistazo. Y parte de ella sabía, con certeza absoluta, que eso cambiaría todo. Si estás disfrutando esta historia de Marina y Dante, considera dejar un super thanks. Tu apoyo nos permite crear más historias largas y emotivas como esta. Continuemos. Las sesiones se volvieron diferentes después de esa noche. Dante seguía dictando algunos parámetros, pero eran más suaves.
Enfócate en la lumbar hoy, o los hombros necesitan más trabajo. No órdenes absolutas, sino colaboración. Y lentamente, dolorosamente lento, comenzaron a hablar. No conversaciones profundas, no al principio, pero pequeñas cosas que emergían en el silencio de las sesiones. ¿Qué la llevó a la fisioterapia?, preguntó Dante una noche, su voz amortiguada contra la camilla. Marina estaba trabajando en sus hombros, y la pregunta la tomó por sorpresa. Durante semanas había respetado la regla de no preguntas personales. Que él rompiera esa regla primero significaba algo. Mi abuela, respondió, manteniendo sus manos en movimiento. Tenía artritis severa. Cuando era niña, veía cómo sufría con el dolor. Pero cuando venía su fisioterapeuta, era el único momento en que sonreía. Quise poder dar eso a alguien más. ¿Dónde está ahora? Murió cuando yo tenía 15 años. Dante no dijo nada por un momento. Luego, lo siento. 2 palabras simples, pero viniendo de él, significaban algo. Otra noche, mientras Marina trabajaba en su espalda baja, notó cómo se tensaba cuando sus dedos rozaban la cicatriz. ¿Cómo pasó?, preguntó suavemente. El accidente. Por un largo momento, pensó que no respondería. No fue un accidente, dijo finalmente. Fue estupidez. Estaba construyendo el complejo residencial Altos de Santana. Un proyecto de $200 millones. 3 años de trabajo. Y había un problema estructural en el 20º piso. Los ingenieros querían cerrar el sitio por una semana para investigar. Una semana que nos costaría $2 millones en penalizaciones. Sus manos continuaron trabajando mientras él hablaba, dándole algo en que enfocarse aparte de las palabras difíciles. Decidí inspeccionarlo yo mismo. Subí con el capataz. Revisamos las vigas. Todo parecía bien. Y entonces, no lo estaba. El piso cedió. Caí 6 metros antes de que los arneses de seguridad me sostuvieran. Pero el daño ya estaba hecho. 3 vértebras comprimidas, hernia discal, cirugía de emergencia, 6 meses de recuperación. ¿Y el proyecto? Se completó. Con 6 meses de retraso y 30 millones de sobrepresupuesto. Pero se completó. ¿Valió la pena? Dante soltó un sonido que podría haber sido una risa amarga. Preguntas difíciles, señorita Sousa. Me pidió que confiara en usted. Funciona en ambas direcciones. Esta vez, él se giró ligeramente para mirarla. Sus ojos oscuros buscaron los de ella, y el momento se estiró más allá de lo profesional. No, dijo finalmente. No valió la pena. Fue la admisión más honesta que había escuchado de él. Las sesiones comenzaron a durar más tiempo. 1:30, 2 horas. Dante nunca mencionaba el reloj, y Marina nunca preguntaba. Se volvieron una burbuja suspendida en el tiempo, donde el mundo exterior no existía. Y eso incluía ciertos detalles que Marina sabía que no debería notar, como la forma en que la respiración de Dante cambiaba cuando ella trabajaba cierta zona de su espalda baja. No era solo alivio del dolor, era algo más. Algo que hacía que el aire entre ellos se sintiera más pesado. O como a veces, cuando Marina se inclinaba para alcanzar un músculo difícil, su cabello rozaba el hombro de él, y podía sentir cómo se tensaba de una forma completamente diferente. O la noche en que sus manos resbalaron ligeramente por el aceite y rozaron no solo la espalda baja, sino el borde de sus pantalones deportivos. Fue accidental, apenas un segundo. Pero Dante soltó un sonido que definitivamente no era de dolor. «Disculpe», murmuró Marina, el calor subiendo a su rostro. «No se disculpe», dijo él con voz tensa. «Solo continúe». Pero había algo en su tono, algo que hizo que Marina se diera cuenta de que no eran solo sus manos las que estaban cruzando líneas profesionales. Era él también. La forma como a veces la miraba cuando pensaba que ella no notaba. La forma como su mandíbula se apretaba cuando ella estaba demasiado cerca. Una noche, todo se volvió imposible de ignorar. Era viernes. Había llovido todo el día, y la tormenta continuaba afuera. Tambores de agua contra los ventanales. El gimnasio estaba iluminado solo por lámparas suaves, creando sombras que danzaban contra las paredes. Dante estaba en la camilla, y Marina había estado trabajando en su zona lumbar durante 40 minutos. Pero esta vez, había algo diferente en el aire, una tensión que no tenía nada que ver con músculos apretados. «Más abajo», murmuró Dante. «El glúteo medio está...». Sus palabras se cortaron cuando las manos de Marina siguieron la instrucción, presionando en el músculo que conectaba la cadera con el glúteo. Era completamente profesional.
parte estándar del tratamiento de lesiones lumbares, pero la forma como Dante se tensó no tenía nada de profesional. ¿Está bien? Sí, respondió con voz ronca. Solo, sí. Marina continuó trabajando, pero era cada vez más consciente de cada detalle. El calor de su piel bajo sus palmas. El sonido de su respiración, más profunda que antes. La forma como sus músculos respondían a su toque, tensándose y relajándose en oleadas. Sus manos se movieron más arriba, siguiendo la línea de la columna. Cuando llegó a la zona entre los omóplatos, se inclinó para aplicar más presión. Fue un movimiento técnico, necesario para el ángulo correcto, pero significó que su rostro quedó a centímetros del de él, y en ese momento, Dante giró la cabeza. Sus ojos se encontraron. Centímetros de distancia. Marina podía sentir su respiración, cálida contra su mejilla. Debería retroceder. Debería recordar que esto era un trabajo, que él era un cliente, que había reglas claras sobre distancia profesional, pero no se movió. Y Dante tampoco. La atmósfera entre ellos se volvió densa, cargada de electricidad igual que la tormenta afuera. Los ojos de Dante bajaron a sus labios, solo por un segundo, antes de volver a encontrar su mirada. Marina, murmuró. Primera vez que usaba su nombre. Solo su nombre, sin el apellido formal. Fue como si ese nombre en sus labios rompiera algo en ella. Se inclinó. Solo milímetros. Casi sin pensarlo. Y entonces Ricardo tocó la puerta. Señor Valverde, disculpe la interrupción. La señorita Cardoso está aquí. Marina se apartó como si la hubieran quemado. Su corazón golpeaba violentamente contra sus costillas. ¿Señorita Cardoso? Dante se sentó y su expresión se transformó instantáneamente. El muro volvió a subir. Control absoluto reemplazando cualquier atisbo de vulnerabilidad. Dile que estaré allí en 5 minutos. Por supuesto, señor. Los pasos de Ricardo se alejaron. El silencio que quedó era ensordecedor. ¿Quién es? Mi prometida, dijo Dante sin mirarla. Se levantó de la camilla, buscando una camiseta que había dejado en una silla. Melissa Cardoso. Nos casamos en 6 meses. Las palabras cayeron como bloques de hielo. Prometida. Casamiento. 6 meses. Marina sintió que el piso se movía bajo sus pies. Durante todas estas semanas, todas estas sesiones, estos momentos de conexión, él tenía una prometida. No me lo mencionó, dijo, y su voz sonó extraña incluso para ella. No era relevante. No era... Marina soltó una risa sin humor. Tiene razón, no es relevante. Después de todo, solo soy la empleada, la masajista que sigue órdenes. Marina. No. Levantó una mano. No tiene que explicar nada. Entiendo perfectamente. Comenzó a guardar sus cosas con movimientos mecánicos. Aceites, toallas, herramientas, todo de vuelta en la bolsa. ¿Qué está haciendo? Irme. Terminamos por hoy. No hemos terminado. Sí, sí hemos terminado. Marina levantó su bolsa y caminó hacia la puerta. Pero antes de salir, se giró para mirarlo una última vez. Dante Valverde estaba ahí, de pie en medio de su gimnasio privado, con esa expresión controlada que había perfeccionado. Pero sus ojos decían algo completamente diferente. Solo para que quede claro, dijo Marina, cuando dije que confiaría en usted, pensé que era recíproco. Error mío. Marina, escucha. Nos vemos mañana, señor Valverde. 19 horas. Profesional y distante, como debería haber sido desde el principio. Y salió antes de que la emoción que sentía formándose pudiera traicionarla. El pasillo estaba vacío, pero escuchó voces viniendo de algún lugar de la mansión. Una voz femenina, refinada, hablando con Ricardo. La prometida. Marina caminó rápidamente hacia la salida, manteniendo la cabeza alta, la dignidad intacta. Pero cuando llegó a su auto y cerró la puerta, finalmente permitió que su visión se nublara, porque por un momento, solo un momento, había olvidado que esto era solo un trabajo. Había olvidado que era solo la empleada. Había olvidado que hombres como Dante Valverde no eran para mujeres como ella. Marina no durmió esa noche. Estaba acostada en su pequeño apartamento, mirando el techo, reproduciendo cada momento en su mente. La forma como Dante la había mirado, la forma como había murmurado su nombre, la forma como el aire entre ellos se había cargado de una tensión que no tenía nada que ver con fisioterapia profesional. Y luego, mi prometida, nos casamos en 6 meses. Debería renunciar. Lo sabía. $5,000 por semana no valían esto. No valían sentirse como una tonta.
No valían el dolor agudo en su pecho cada vez que pensaba en él con otra mujer. Pero a las 5 de la mañana, cuando finalmente se levantó y revisó su cuenta bancaria, la realidad la golpeó como siempre. $18,000 de deuda aún pendiente de las facturas médicas de su padre, el alquiler del próximo mes que vencía en 2 semanas, la tarjeta de crédito que había usado para emergencias y ahora cobraba intereses que consumían casi la mitad de sus ingresos regulares. No podía renunciar. No importaba cuánto quisiera, así que a las 19 horas en punto, Marina subió los escalones de mármol de la mansión Valverde, profesional, distante, con una armadura invisible que había construido durante todo el día. Ricardo la recibió como siempre, pero había algo diferente en su expresión. Lástima, incomodidad. El señor Valverde la está esperando en el gimnasio. Gracias. Cuando entró, Dante estaba de pie junto a los ventanales, exactamente como aquella noche hace semanas cuando todo había cambiado por primera vez. Pero ahora usaba traje. Pantalones de vestir grises, camisa blanca con los primeros botones abiertos, sin corbata, como si acabara de llegar de la oficina. «Señorita Sousa», dijo sin girarse, de vuelta a la formalidad. «Llegas puntual». «Siempre lo hago, señor Valverde». Finalmente se giró para mirarla. Había algo en sus ojos, algo que parecía cansancio, o tal vez arrepentimiento. «Sobre anoche». «No es necesario», interrumpió Marina, dejando su bolsa. «Fue un malentendido profesional. No volverá a suceder. No fue un malentendido». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Marina levantó la mirada, y esta vez realmente lo miró. Vio las sombras bajo sus ojos, la tensión en sus hombros que había aprendido a leer mejor que nadie, la forma como sus manos estaban en los bolsillos, como si no supiera qué hacer con ellas. «¿Entonces qué fue?», preguntó suavemente. Dante se pasó una mano por el cabello. Fue un gesto de frustración, de algo casi cercano a la vulnerabilidad. «No lo sé. Ese es el problema. No lo sé. Está enamorado de ella, de su prometida». La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Directa, cruda. Dante soltó una risa sin humor. «¿Amor? No. Melissa y yo, es un arreglo. Nuestras familias llevan décadas en el negocio de la construcción. Su padre quiere fusionar las empresas. Mi abuelo lo quería antes de morir hace 2 años. Es lógico, estratégico. Pero no amor. No». Marina sintió algo apretarse en su pecho. No era alivio exactamente. Era algo más complicado. ¿Y ella lo sabe? ¿Que no la ama? Ella tampoco me ama. Melissa quiere el apellido Valverde, la posición social, el acceso al imperio que construimos. Yo obtengo la fusión que salvará la empresa de la bancarrota después de que los costos médicos de mi lesión casi nos hundieron. Es práctico. Suena miserable. Lo es. Por primera vez, Dante la miró directamente. Pero es lo que acordé, lo que prometí. Y cumplo mis promesas, Marina. Ahí estaba de nuevo, su nombre en sus labios, y la forma como lo decía hacía que todo el profesionalismo que había construido durante el día se sintiera frágil. «Entonces, ¿por qué contrató una masajista si ya tiene todo resuelto?», preguntó, y no pudo mantener la amargura completamente fuera de su voz. «¿Por qué estas sesiones? ¿Por qué las conversaciones? ¿Por qué? ¿Por qué casi te besé anoche?». Las palabras cayeron entre ellos como una confesión. Marina sintió que su respiración se detenía. «No fue tu imaginación», continuó Dante, dando un paso hacia ella. «No fue un momento de confusión. Quise besarte. He querido besarte desde hace semanas. Y eso me hace un maldito hipócrita porque me casaré con Melissa en 6 meses. Y aún así cada noche espero las 19 horas como si fuera lo único real en mi vida. Dante, deberías irte». Su voz se quebró ligeramente. «Deberías renunciar, encontrar otro cliente, alguien que no complique tu vida, porque esto, lo que sea que esté pasando aquí, no puede terminar bien». Marina debería estar de acuerdo. Debería tomar su bolsa y salir, mantener su dignidad intacta, pero en cambio, dio un paso hacia él. «¿Y si no quiero irme?». Dante cerró los ojos, como si sus palabras le causaran dolor físico. «No hagas esto más difícil de lo que ya es». «¿Más difícil para quién? ¿Para ti? ¿Para tu perfecta vida planificada donde todo es lógico y estratégico y sin emociones reales? No conoces mi vida». «No, pero conozco tu cuerpo». Las palabras salieron duras, honestas. «Conozco cada cicatriz, cada punto de tensión, cada músculo que proteges.
Conozco cómo respiras cuando tienes dolor y cómo esa respiración cambia cuando finalmente te permites relajarte. Conozco la diferencia entre cuando me mientes con palabras y cuando tu cuerpo me dice la verdad. Dante abrió los ojos. La miraba con una intensidad que hacía que Marina sintiera calor recorrer su piel. ¿Y qué verdad te dice mi cuerpo ahora? Fue un desafío, una invitación, una línea que una vez cruzada no tendría vuelta atrás. Marina dio otro paso. Ahora estaban a centímetros de distancia. Me dice que estás cansado de controlarte. Me dice que quieres algo real, aunque sea solo por estas 2 horas. Me dice, no pudo terminar porque Dante cerró la distancia. Sus labios se encontraron con una intensidad que robó todo el aire de sus pulmones. No fue suave, no fue tentativo, fue hambre, frustración, semanas de tensión explotando finalmente. Las manos de Dante fueron a su cintura, atrayéndola contra él. Y Marina respondió, sus dedos enredándose en su cabello, permitiéndose sentir por primera vez todo lo que había estado negando. Sabía a whisky y menta. Sabía a mala decisión y perfecta inevitabilidad. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Dante apoyó su frente contra la de ella, sus ojos cerrados. No puedo ofrecerte nada, murmuró. No puedo darte un futuro. No puedo prometerte nada más allá de estas sesiones. No te pedí que lo hicieras. ¿Entonces qué quieres? Marina se apartó ligeramente para poder mirarlo. Vio el conflicto en sus ojos, la forma como su mandíbula se tensaba. El hombre acostumbrado a tener control absoluto sobre todo, completamente perdido en esto. Quiero verdad, dijo simplemente, aunque solo sea aquí, en estas 2 horas. Quiero que dejes de mentirte sobre lo que sientes, y tal vez yo también pueda hacer lo mismo. Dante la miró durante varios segundos. Luego, lentamente, asintió. ¿Verdad? Solo aquí. Solo nosotros. No era una promesa de futuro. No era un plan. Pero era algo real. Y por ahora, tenía que ser suficiente. Las siguientes 3 semanas fueron un ejercicio de doble vida perfectamente orquestado. Durante el día, Marina era la fisioterapeuta profesional que trataba a otros pacientes en la clínica donde trabajaba medio tiempo. Sonreía, daba recomendaciones de ejercicios, mantenía conversaciones apropiadas sobre el clima y lesiones deportivas. Pero a las 19 horas, cuando cruzaba las puertas de la mansión Valverde, se convertía en algo completamente diferente. Las sesiones cambiaron fundamentalmente. Ya no había pretensión de distancia profesional. Dante aún se acostaba en la camilla, y Marina aún trabajaba en sus músculos, pero ahora había conversaciones reales, risas ocasionales, momentos donde sus manos se demoraban más de lo técnicamente necesario, y ninguno de los dos lo mencionaba. Y al final de cada sesión, antes de que ella se fuera, se besaban. A veces era suave, casi tierno. Otras veces era intenso, desesperado, como si ambos quisieran grabar estos momentos en su memoria antes de que la realidad volviera a imponerse. Una noche, mientras Marina trabajaba en su espalda baja, Dante habló sobre su abuelo. Fernando Valverde construyó la empresa desde cero. Vino de Portugal con 15 años y nada más que ambición. En 40 años creó un imperio. Su voz tenía una mezcla de orgullo y tristeza. Murió 2 años después de mi accidente. Nunca me dijo directamente, pero sé que se decepcionó. Su único nieto, el heredero, arruinado por su propia arrogancia. No eras arrogante. Eras dedicado. Era estúpido. Arriesgué mi cuerpo por un proyecto, por dinero, por mantener un cronograma. Marina presionó un punto específico en su columna, y Dante soltó un suspiro. Tu abuelo construyó algo increíble, dijo suavemente. Pero tú no eres él. No tienes que cargar todo el imperio en tus hombros. No tienes que sacrificar todo por el legado de otra persona. Entonces, ¿qué se supone que haga? ¿Dejar que todo por lo que trabajó se derrumbe? Estás haciendo esa pregunta como si solo hubiera 2 opciones, sacrificarte completamente o fallar. Pero la vida no es binaria, Dante. Puedes encontrar balance. Puedes casarme con alguien que amo en lugar de con Melissa. El silencio se extendió. Marina continuó trabajando, pero algo se había tensado en el aire. No dije eso. Pero lo pensaste. Pienso muchas cosas. No significa que tenga derecho a decirlas. Dante se giró en la camilla, quedando de costado para poder mirarla. Sus ojos oscuros buscaron los de ella. Dila, sea lo que sea. Estamos siendo honestos aquí. ¿Recuerdas? Marina dejó caer sus manos.
Toda pretensión de masaje profesional se evaporó. Está bien. Pienso que te estás casando con ella porque es más fácil que luchar. Pienso que usas el legado de tu abuelo como excusa para no tomar decisiones difíciles. Pienso que tienes tanto miedo de decepcionar a un hombre muerto que estás dispuesto a vivir una vida que te hace miserable. Las palabras salieron duras, honestas, sin filtro. Dante se sentó completamente, balanceando las piernas sobre el borde de la camilla. Por un momento, Marina pensó que estaría furioso, pero en cambio soltó una risa amarga. Tienes razón, dijo simplemente, en todo. Dante, no, en serio, tienes completamente razón. Y lo peor es que lo sé. He sabido por meses que casarme con Melissa es un error. Pero el contrato de fusión está firmado. Las invitaciones están enviadas. 300 invitados. 14 empresas con acuerdos que dependen de esta unión. Millones de dólares en juego. ¿Y tu felicidad? ¿Eso no cuenta? ¿Mi felicidad? Dante se rió de nuevo, pero esta vez había dolor real en el sonido. Marina, no he sido feliz en 3 años. Desde el accidente. Desde que mi cuerpo se convirtió en algo que no reconozco. ¿Por qué debería mi felicidad importar más que el sustento de 200 empleados? Porque eres humano. Porque mereces más que una vida transaccional. ¿Y qué me ofreces a cambio? La pregunta salió suave pero cargada de significado. Si cancelo el compromiso, si destruyo la fusión, si arriesgo la empresa, ¿qué alternativa tengo? Tú. La atmósfera se congeló entre ellos. Marina sintió el golpe de esas palabras aunque sabía que no eran maliciosas. Eran solo reales. No, dijo finalmente. No estoy ofreciéndome como alternativa. No soy tan ingenua. Sé exactamente lo que soy para ti. Un escape de 2 horas. Una pausa en tu vida real. Y está bien. Entro en esto con ojos abiertos. ¿Sí? Dante se levantó de la camilla cerrando la distancia entre ellos. ¿Entras en esto con ojos abiertos? ¿O te estás mintiendo tanto como yo? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que esto no es solo físico para ti. No es solo trabajo. Sientes algo real, igual que yo. Y estamos ambos pretendiendo que estas 2 horas pueden existir separadas del resto de nuestras vidas. Pero no pueden. Ya no. Marina quiso negar. Quiso mantener la fachada de control. Pero las palabras murieron en sus labios porque tenía razón. Entonces, ¿qué hacemos? Murmuró. Dante levantó una mano, rozando su mejilla con dedos gentiles. No lo sé. Por primera vez en mi vida, no tengo un plan. No tengo una estrategia, solo esto. Y la besó. Fue diferente esta vez. Más lento. Más profundo. Como si estuvieran tratando de memorizar cada segundo. Cuando se separaron, Dante apoyó su frente contra la de ella. 6 meses. Murmuró. En 6 meses me caso. Y todo esto termina. Lo sé. ¿Todavía quieres continuar? ¿Sabiendo que hay fecha de vencimiento? Marina cerró los ojos. Debería decir que no. Debería proteger su corazón. Debería ser práctica. Pero en cambio dijo, sí, quiero cada momento que podamos tener. Fue la admisión más honesta que había hecho. Y también la más dolorosa. Esa noche, cuando Marina llegó a su apartamento, se encontró con su padre esperándola en la pequeña sala. Estaba mejor que hace 2 años, el cabello creciendo de nuevo después de la quimio, algo de color en sus mejillas. Pero sus ojos tenían esa mirada conocedora que solo los padres podían tener. Llegas tarde últimamente, dijo sin preámbulo. Trabajo extra. Ya sabes, las deudas. Marina. Su voz era suave pero firme. Conozco esa mirada. La tenía tu madre cuando nos conocimos. Estás enamorándote de alguien. Las palabras golpearon porque eran verdad. Y Marina se dio cuenta, sentada ahí en su pequeño sofá desgastado, que había estado evitando admitirlo incluso para sí misma. No era solo atracción. No era solo el escape de 2 horas. Se estaba enamorando de Dante Valverde, de un hombre que se casaría con otra mujer en 6 meses. Y no había absolutamente nada que pudiera hacer al respecto. La tormenta llegó en forma de una mujer elegante usando tacones Louboutin y un vestido que probablemente costaba más que 3 meses del alquiler de Marina. Era martes. Marina había llegado a las 19 horas como siempre, pero Ricardo la detuvo en el vestíbulo con expresión incómoda. Señorita Sousa, hay una complicación. La señorita Cardoso está en el gimnasio con el señor Valverde. El estómago de Marina se hundió. Entiendo. ¿Puedo regresar mañana? El señor Valverde pidió específicamente que esperara. Dice que la señorita Cardoso se irá en breve. No era una petición. Era una orden.
y algo en el tono de Ricardo sugería que esto no terminaría bien. Marina esperó en un pequeño salón adjunto, sus manos apretando la correa de su bolsa. Podía escuchar voces amortiguadas a través de la pared. Una voz femenina, alta, molesta. Luego la voz de Dante, controlada como siempre. 10 minutos después, la puerta del gimnasio se abrió violentamente. Melissa Cardoso era exactamente lo que Marina había imaginado. Alta, delgada, con cabello negro perfectamente liso que caía hasta sus hombros, piel inmaculada, maquillaje perfecto, joyas que probablemente valían más que el auto de Marina, y ojos fríos que evaluaron a Marina en 2 segundos y claramente la encontraron deficiente. «Así que tú eres la famosa fisioterapeuta», dijo, deteniéndose frente a ella. Su voz tenía un tono de superioridad que hizo que Marina sintiera su columna enderezarse instintivamente. «Marina Sousa, mucho gusto». Melissa la miró de arriba abajo. Dante ha estado muy dedicado a sus sesiones últimamente. 2 horas todas las noches. Debe ser un tratamiento muy intenso. La forma como dijo intenso dejó claro lo que realmente pensaba. Su prometido tiene una lesión compleja. Requiere atención constante. Estoy segura que sí. Melissa se inclinó ligeramente, como compartiendo un secreto. Pero su voz fue lo suficientemente alta para que Dante, que había salido del gimnasio, pudiera escuchar. Solo un consejo de mujer a mujer. Los hombres como Dante se aburren fácilmente. Sean juguetes caros o personal de servicio. Disfruta el dinero mientras dure, porque en 6 meses, cuando sea la señora Valverde, haré una limpieza completa del personal, especialmente aquellos que olvidan su lugar. El veneno en sus palabras fue envuelto en una sonrisa perfecta. Marina sintió furia subir por su garganta. No era por ella, era por la arrogancia absoluta, la forma como Melissa hablaba de personas como objetos desechables. Pero antes de que pudiera responder, Dante estaba ahí. «Melissa». Su voz era hielo. «Creo que te estás yendo. Solo estaba conociendo a tu empleada. Ya conociste. Ahora vete». Por un segundo, Melissa pareció sorprendida, como si no estuviera acostumbrada a que Dante usara ese tono con ella. Pero rápidamente recuperó su compostura. «Cena el viernes, con los Medeiros. No lo olvides». Se giró hacia Marina una última vez. «Fue un placer, querida». Y salió, sus tacones haciendo eco contra el mármol. El silencio que quedó era denso, cargado de tensión. Marina miró a Dante, quien tenía la mandíbula apretada tan fuerte que podía ver el músculo pulsando. «Lo siento», dijo finalmente. «No debió hablarte así. Ella sabe». «¿Saber qué?» «Sobre nosotros, lo que sea esto». Dante se pasó una mano por el cabello, un gesto de frustración que Marina había llegado a conocer bien. Sospecha. Melissa no es tonta. Ha notado que paso más tiempo en estas sesiones que con ella, que siempre tengo excusas para posponer eventos sociales después de las 19 horas, pero no sabe nada concreto. Y si lo supiera, cancelaría el compromiso inmediatamente. No por orgullo herido. Melissa no me ama, pero no toleraría la vergüenza pública. Y tomaría todo, la fusión, los contratos. Probablemente demandaría por incumplimiento y destruiría la empresa en el proceso. Marina sintió frío recorrer su espina. Entonces esto, lo que estamos haciendo, podría destruir todo por lo que has trabajado. Sí, y aún así continúas. Dante dio un paso hacia ella, luego otro, hasta que estuvieron centímetros de distancia. ¿Eso te dice algo sobre cuánto significa esto para mí? Las palabras fueron un puñetazo en el pecho. Dante, esto está mal. Estamos siendo egoístas. ¿Estamos vivos? Su mano subió para tocar su mejilla. Por primera vez en 3 años, Marina, me siento vivo. No solo existiendo, no solo funcionando. Vivo. ¿Tienes idea de lo que eso significa para alguien que pasó 1000 días sintiendo que su cuerpo lo traicionaba? Pero tiene un precio. Para ambos. Lo sé. Créeme, lo sé. Cada noche me acuesto pensando que debería terminar esto, que debería dejarte ir, que estoy siendo injusto contigo, con Melissa, con todos. Y cada mañana me despierto contando las horas hasta las 19. Los ojos de Marina se llenaron de lágrimas. No de tristeza, de frustración, de impotencia ante una situación que no tenía solución. No puedo ser la otra mujer, Dante. No puedo ser el secreto que guardas mientras construyes una vida con ella. Ni siquiera por $5,000 a la semana. Ni siquiera por lo que siento. Ahí estaba, la admisión que había estado evitando.
Dante cerró los ojos, como si sus palabras le causaran dolor físico. ¿Y qué sientes? No, no haré esto. No pondré ese peso en ti. Marina, 6 meses, interrumpió, su voz quebrándose ligeramente. Dijiste 6 meses, y luego todo termina. Podemos tener estos momentos, pero solo si hay reglas, líneas que no cruzamos. ¿Qué líneas? No hablamos sobre el futuro, no hacemos promesas. No pretendemos que esto es más de lo que es. Y cuando llegue el día de tu boda, tuvo que detenerse, tragar el nudo en su garganta. Cuando llegue ese día, me voy, sin drama, sin escenas, solo, me voy. Dante la miró durante largos segundos. Vio el conflicto en sus ojos, la parte de él que quería pelear contra esas reglas, y la parte que sabía que ella tenía razón. De acuerdo, dijo finalmente. Tus reglas también. Esto nos protege a ambos. ¿Nos protege? ¿O solo prolonga lo inevitable? Ambas cosas. Dante soltó una risa sin humor. Eres más fuerte que yo, ¿lo sabías? Yo no podría establecer esas reglas. Yo querría más. Querría todo. Entonces es bueno que una de nosotros sea la sensata. No era verdad. Marina no se sentía sensata en absoluto. Se sentía como si estuviera desmoronándose por dentro. Pero alguien tenía que mantener los pies en la tierra. Alguien tenía que recordar que los cuentos de hadas no existían para chicas como ella. Esa noche, la sesión fue diferente, más silenciosa, más cargada de cosas no dichas. Cuando terminó, Dante la besó como si fuera la última vez. Desesperado, hambriento, como tratando de memorizar cada segundo. 6 meses, murmuró contra sus labios. Que sean los mejores 6 meses de mi vida. Y Marina supo, con absoluta certeza, que también serían los más dolorosos, pero tomó su mano de todos modos. Porque 6 meses con Dante Valverde valían el dolor que vendría después, o al menos eso es lo que se decía a sí misma. La historia está llegando al punto de mayor tensión. Si quieres apoyar más contenido de calidad, el botón de Super Thanks está justo debajo del video. Cada donación cuenta y nos motiva. Los meses siguientes fueron una montaña rusa emocional perfectamente orquestada. De día, Marina mantenía su vida normal. Trabajaba en la clínica, trataba a otros pacientes, visitaba a su padre, pagaba deudas, sonreía, reía, fingía que todo estaba bien. Pero las noches eran de Dante. Y no eran solo las sesiones físicas. Comenzaron a hablar, realmente hablar, sobre todo y nada. Una noche, Dante le contó sobre su primer proyecto, un edificio de apartamentos modestos en la zona norte. Tenía 23 años y todos los contratistas mayores se reían de él. El niño rico jugando a constructor, lo llamaban. Trabajé 18 horas al día durante 6 meses. Dormía en el sitio. Mis manos sangraban de tanto cargar materiales personalmente porque quería entender cada centímetro del proceso. Sus ojos brillaban al recordar. El día que vendimos el último apartamento, lloré. Literalmente lloré en mi oficina vacía porque había demostrado que podía ser algo más que el heredero del apellido Valverde. ¿Tu abuelo estaba orgulloso? Nunca lo dijo, pero vi cómo me miraba en la inauguración. Y eso fue suficiente. Otra noche, Marina le habló sobre el diagnóstico de su padre. Cáncer de páncreas, etapa 3. Los médicos dieron 6 meses, tal vez 1 año con suerte. Su voz se quebró ligeramente. Eso fue hace 2 años. Cada día que lo veo vivo es un milagro que pagué con deudas que tardaré años en saldar. Pero lo haría de nuevo, 1000 veces. Dante tomó su mano, entrelazando sus dedos. Por eso aceptaste mi oferta. No era solo dinero, era tiempo con él. Sí, eres la persona más fuerte que conozco. No me siento fuerte, me siento exhausta, como si estuviera haciendo equilibrio en una cuerda floja, y cualquier movimiento en falso lo destruiría todo. Lo sé, murmuró Dante. Créeme, lo sé. Las sesiones también evolucionaron físicamente. No eran solo masajes. A veces Dante la abrazaba después, sin decir nada, solo sosteniéndola. Otras veces bailaban lentamente con música que Ricardo ponía discretamente, y luego desaparecía. Una noche memorable, Dante cocinó para ella. Bueno, cocinó, era generoso. Quemó la pasta, sobresazonó la salsa, y el postre era helado comprado que trató de hacer pasar como hecho en casa. Eres terrible en esto, rió Marina, probando la pasta crujiente. En mi defensa, Ricardo siempre cocina. No sabía que necesitabas revisar la pasta mientras hierve. Es literalmente lo básico de cocinar pasta. Soy un hombre de negocios, no un chef.
Eres un desastre adorable. Las palabras salieron sin pensar, y ambos se congelaron cuando Marina se dio cuenta de lo que había dicho. Adorable. Como si esto fuera una cita normal, como si fueran una pareja normal, pero no lo eran. Marina, no, levantó una mano. Las reglas. No hablamos del futuro. No hacemos esto más de lo que es. ¿Y qué es? 6 meses, 267 horas en total si contamos todas las sesiones. Eso es lo que es. Dante dejó el tenedor. Su expresión se oscureció. ¿Estás contando? ¿Literalmente contando las horas? Alguien tiene que mantenernos anclados en la realidad. La realidad es una mierda. Sí, pero sigue siendo real. Se miraron a través de la mesa en el pequeño comedor adjunto al gimnasio. El silencio se extendió, cargado de todo lo que no podían decir. Finalmente, Dante se levantó, rodeó la mesa y se arrodilló frente a ella. Escúchame. Sé que establecimos reglas. Sé que prometimos mantener esto contenido. Pero necesito que sepas algo, aunque no pueda hacer nada al respecto. Dante, no. Cuando estoy contigo, olvido el dolor. No el físico. El otro. El dolor de vivir una vida que no elegí. De casarme con alguien que no amo. De construir un futuro que me hace sentir vacío. Contigo, soy solo. Yo. El hombre que quise ser antes de que el peso del legado Valverde aplastara cualquier otra posibilidad. Las lágrimas quemaban en los ojos de Marina. No puedes decirme esas cosas. ¿Por qué no? Porque hacen que quiera cosas que no puedo tener. Porque hacen que esto sea más difícil de lo que ya es. Porque en 4 meses te casarás con Melissa, y todo esto será solo un recuerdo, y estas palabras me destruirán cada vez que las recuerde. Entonces olvídalas. No puedo. Quisiera poder, pero no puedo. Dante apoyó su frente contra las rodillas de ella. Esto es una tortura. La mejor y la peor tortura. Lo sé. Y ahí estaban, en medio de una comida arruinada, admitiendo verdades que no cambiarían nada. Pero esa noche, cuando Marina se fue, Dante la detuvo en la puerta. 4 meses, dijo. Déjame tenerte completamente durante 4 meses. Sin contar horas. Sin recordatorios de la fecha de vencimiento. Solo, nosotros. Marina sabía que debería decir que no. Que cada día sin recordatorios la haría caer más profundo. Que esto solo haría el final más devastador. Pero cuando Dante la miraba así, con ojos que pedían no eternidad, sino solo un momento de fingir, 4 meses, susurró. Luego vuelvo a la realidad. Luego volvemos a la realidad, corrigió él. Y sellaron el pacto con un beso que sabía a promesas rotas y últimos momentos robados. El mes siguiente fue el más feliz e intenso de la vida de Marina. Dante se volvió diferente, más presente, más abierto, como si hubiera decidido que si solo tenía tiempo limitado, lo viviría completamente. Las sesiones de fisioterapia se convirtieron en excusa para estar juntos. Sí, Marina todavía trabajaba sus músculos, todavía le daba tratamiento real, pero después había cenas, conversaciones que se extendían hasta medianoche, momentos robados que sentían más reales que cualquier cosa en sus vidas normales. Una noche, Dante la llevó al techo de la mansión. Había instalado una proyección de cine al aire libre con mantas, almohadas y vino. ¿Cuándo organizaste esto?, preguntó Marina asombrada. Ricardo tiene muchos talentos ocultos, incluyendo configurar cine romántico en azoteas con 4 horas de anticipación. Vieron una película vieja de Hollywood, acurrucados bajo las estrellas. Marina ni siquiera recordaría después qué película era. Solo recordaría cómo Dante jugaba con su cabello, cómo sus risas se mezclaban en el aire nocturno, cómo por unas horas podían fingir que eran solo una pareja normal en una cita normal. «¿Sabías que siempre quise ser arquitecto?», dijo Dante durante una escena aburrida. «Antes de que mi abuelo me metiera en el lado administrativo del negocio». «¿En serio?». Solía dibujar edificios cuando era niño. No solo grandes estructuras, casas, hogares, lugares donde la gente pudiera ser feliz. ¿Por qué no lo hiciste? Porque los Valverde no dibujan planos, firman contratos, no construyen casas, construyen imperios. Había amargura en su voz. Nunca es tarde, dijo Marina suavemente. Después de la fusión, cuando la empresa esté estable, podrías... Se detuvo, porque después incluía su matrimonio con Melissa, y ese era territorio prohibido. Dante notó su vacilación. Apretó su mano. Las reglas, recuerdo. No futuro. Solo ahora, repitió ella. Pero ahora
Estaba lleno de futuros no dichos que flotaban como fantasmas entre ellos. Otra noche, Dante le mostró su oficina personal. Era diferente del resto de la mansión. Menos ostentosa, más humana. Librerías llenas de tomos sobre arquitectura y construcción. Un escritorio enorme cubierto de planos y maquetas. Y en la pared, enmarcada, una foto de un hombre mayor con ojos duros pero sonrisa orgullosa. El abuelo. Se ve intimidante, observó Marina. Lo era, pero justo. Nunca te pedía hacer algo que él no hubiera hecho. Cuando tenía mi edad, ya había construido 30 edificios con sus propias manos. ¿Y tú? Yo heredé uno ya hecho. Y lo arruiné con una decisión estúpida que me costó 3 años de dolor. No arruinaste nada. Un accidente no define tu valor. Dante se giró para mirarla. ¿Cómo haces eso? ¿Qué? Ver lo mejor en mí cuando yo solo veo fracasos. Porque no eres tus peores momentos, Dante. Eres también toda la bondad que intentas esconder. La forma como tratas a Ricardo con respeto, no como sirviente. ¿Cómo te aseguras de que todos tus empleados tengan seguro médico completo porque sabes lo que cuestan las emergencias? Como... No terminó porque Dante la besó. Profundo, desesperado. Hazme olvidar, murmuró contra sus labios. Hazme olvidar todo excepto esto. Y Marina lo hizo. Porque en estos momentos robados, ella también necesitaba olvidar. Olvidar que había fecha de expiración. Olvidar que esto terminaría. Olvidar que ya estaba tan enamorada de este hombre que la idea de dejarlo ir era como imaginarse cortando parte de su propia alma. Pero la realidad siempre encontraba formas de colarse. Fue un viernes cuando Marina llegó y encontró a Dante en su escritorio, rodeado de documentos. Su expresión era tensa. ¿Qué pasa? Invitaciones. Para la boda. Melissa insiste en que las apruebe hoy. Las palabras cayeron como piedras. Marina miró los sobres elegantes esparcidos sobre el escritorio. Papel color marfil, letras doradas. Hermosos y repugnantes al mismo tiempo. 300 invitados. Continuó Dante sin emoción. Catedral de São Paulo. Recepción en el Hotel Unique. Banda de 15 piezas. Menú de 5 platos diseñado por chef con estrella Michelin. Todo perfecto. Todo planificado. Dante, firmé mi nombre hoy. En las invitaciones. En el contrato final del catering. En el acuerdo prenupcial. Puse mi firma en papeles que me encadenan a una vida que no quiero. Finalmente la miró. Y todo lo que podía pensar era en ti. Marina sintió algo romperse en su pecho. No podemos hacer esto. Susurró. No podemos hablar del futuro. Las reglas. Al diablo con las reglas. Se levantó, caminando hacia ella. Dime que no sientes lo mismo. Dime que puedes irte en 3 meses y olvidar todo esto. Dímelo, y pararé. Mantendré la distancia. Haré esto más fácil para ambos. No puedo decir eso. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo que acordamos. Tenemos estos momentos. Y cuando llegue el día, ¿me miras casarme con ella? ¿Es eso lo que quieres? Por supuesto que no. Las palabras salieron como grito. Pero, ¿qué alternativa tengo? ¿Qué alternativa tienes tú? Cancelar significaría destruir todo. La empresa, los empleados, el legado de tu abuelo. No puedo pedirte que sacrifiques todo eso por mí. No puedo ser esa persona que arruina tu vida. Ya eres esa persona. Para bien o mal, ya cambiaste todo. Antes de ti, podía fingir que este matrimonio estaba bien, que era lógico, estratégico, pero ahora sé cómo se siente estar con alguien que realmente me ve, y no puedo desaprenderlo. Las lágrimas finalmente cayeron de los ojos de Marina. Entonces, ¿qué se supone que hagamos? ¿Sufrir juntos? ¿Hacernos más daño cada día que pasa? Dante la tomó entre sus brazos, sosteniéndola mientras sus hombros temblaban. No lo sé, murmuró contra su cabello. Por primera vez en mi vida no tengo todas las respuestas. Solo sé que estos 3 meses contigo han sido más reales que los últimos 3 años completos. Y cuando te vas cada noche, siento como si estuviera perdiendo algo que nunca tuve derecho a tener. Dante, shh, no digas nada. Solo, quédate. Solo esta noche. Quédate. Marina sabía que debería irse. Debería mantener límites. Pero cuando él la miraba así, perdido y vulnerable y completamente humano, está bien. Solo esta noche. Se quedaron en el sofá de su oficina, ella en sus brazos, viendo la ciudad iluminarse a través de los ventanales. No hablaron más sobre la boda, no hablaron sobre el futuro, solo estuvieron, presentes, juntos. Y por una noche, fue suficiente.
pero ambos sabían que suficiente estaba llegando a su fin. El reloj seguía corriendo, y el día de la boda se acercaba cada vez más. El tercer mes fue cuando todo empezó a desmoronarse. Marina notó los cambios primero en los pequeños detalles. Dante empezaba a llegar tarde a sus propias sesiones, algo que nunca había hecho antes. Sus ojos tenían sombras más profundas, se movía con más tensión. Una noche, llegó visiblemente alterado. «La fusión está en peligro», dijo sin preámbulo, aún en traje de la oficina. «El padre de Melissa descubrió irregularidades en nuestros libros. Nada ilegal, pero cuestionable. Las facturas médicas de mi lesión, los costos de mis tratamientos experimentales. $60 millones en 3 años que salieron de fondos de la empresa. ¿Eso es malo? Es suficiente para que exija renegociar los términos. Quiere más control, más acciones. Básicamente, quiere convertir Valverde Construcciones en una subsidiaria de Cardoso Desarrollos. ¿Y qué dices tú?» Dante se rió sin humor. «Yo no tengo opción. Sin la fusión, estamos al borde de la bancarrota. Con la fusión, pierdo la empresa que mi abuelo construyó. De cualquier forma, pierdo». Se dejó caer en una silla, la fatiga evidente en cada línea de su cuerpo. Marina se arrodilló frente a él, tomando sus manos. «Hay otra opción. Siempre hay otra opción». «¿Ah, sí? ¿Cuál? ¿Dejar que 200 empleados pierdan sus trabajos porque no puedo mantener una empresa a flote? ¿Destruir el legado que 3 generaciones construyeron? Reconstruir. Empezar más pequeño. Hacer lo que amas realmente, no lo que sientes que debes». Suena hermoso en teoría. En la práctica significa admitir derrota. No, significa elegir autenticidad sobre obligación. Dante la miró durante largos segundos. Luego tiró de ella hacia arriba, haciéndola sentarse en su regazo. «¿Sabes lo que pienso a veces?», murmuró contra su cabello. «Pienso en cómo sería si te hubiera conocido hace 5 años, antes del accidente, antes de Melissa, antes de que todo se complicara tanto. Dante, no podemos, lo sé, las reglas, pero estas reglas están matándome, Marina. Me están volviendo loco, porque cada día que pasa, me doy cuenta de algo que debería haber sabido desde el principio. Que se apartó ligeramente para poder mirarla a los ojos. Que te amo. Que probablemente te he amado desde la 4ª sesión cuando me desafiaste y me dijiste que dejara de controlar todo. Que te amaré mucho después de que esto termine». Las palabras cayeron entre ellos como una bomba. Marina sintió que no podía respirar. «No», susurró. «No puedes decir eso. No puedes». «¿Por qué no? Porque hace esto más difícil. Ya es imposible, Marina. Ya estoy perdido. Al menos déjame ser honesto sobre ello. ¿Y qué se supone que haga con esa información? ¿Qué se supone que haga sabiendo que el hombre que amo se casará con otra mujer en 2 meses? Fue su turno de admitirlo. Y las palabras salieron como confesión, como rendición. Dante cerró los ojos, como si escucharla decirlo fuera tanto alivio como agonía. «No lo sé, Dios, no lo sé, pero no podía guardármelo más. No podía pretender que esto es solo físico, solo temporal. Eres lo único real en mi vida, y tengo que dejarte ir, y me está matando». Marina enterró su rostro en su cuello, sintiendo las lágrimas empapar su camisa. «Esto es un desastre, el desastre más hermoso de mi vida. No tiene futuro. No, pero tiene ahora. Y tal vez ahora es todo lo que realmente tenemos de todos modos». Se quedaron así durante largo rato, sosteniendo el momento, sosteniendo el peso de lo que habían admitido. Cuando Marina finalmente levantó la cabeza, sus ojos encontraron los de él. «2 meses», dijo. «Tengamos 2 meses perfectos, sin pensar en el final, sin planes de escape, solo nosotros, completamente. Y luego te vas, y yo me caso, y fingimos que esto nunca pasó. Algo así. ¿Puedes hacer eso? ¿Realmente puedes dejarlo ir? No tengo opción. Ninguno de nosotros la tiene». Dante besó su frente, sus mejillas, finalmente sus labios. «Entonces que sean 2 meses perfectos. Que sean algo que valga cada lágrima que vendrá después». Y durante las siguientes 8 semanas, eso fue exactamente lo que hicieron. Robaron cada momento, cada hora. Dante cancelaba reuniones. Marina ajustaba su horario. Se veían no solo durante las sesiones, sino en secretos almuerzos en restaurantes fuera de la ciudad donde nadie los conociera. En escapadas de fin de semana que Marina justificaba como viajes de trabajo a su padre. Fueron a la playa. Dante había alquilado una casa pequeña en el norte, lejos de Sao Paulo, lejos de ojos conocidos. Caminaron por la arena al atardecer,
sus manos entrelazadas, hablando sobre todo y nada. «Si pudieras ir a cualquier parte del mundo, ¿dónde irías?», preguntó Dante, recogiendo una concha. «Portugal», respondió Marina sin dudar. «Para ver de dónde vino tu abuelo, para entender qué tipo de hombre deja todo atrás para construir algo nuevo. Era valiente o desesperado, probablemente ambas cosas. Como tú, yo no soy valiente. Eres la persona más valiente que conozco. Vives con dolor todos los días y aún así sigues adelante. Cargas el peso de 200 familias en tus hombros. Eso requiere fuerza. O estupidez». Marina se detuvo, obligándolo a mirarla. «Deja de minimizarte. Deja de actuar como si tus decisiones fueran debilidad. Estás haciendo lo que crees correcto. Y aunque me mate verte casarte con ella, respeto que pongas a tu gente primero». Dante la atrajo hacia sus brazos. «¿Cómo es que siempre sabes qué decir? Años de práctica diciendo mentiras piadosas a pacientes con dolor crónico. No, señora García. Sus rodillas definitivamente mejorarán con este ejercicio». Se rió. Y Marina amaba ese sonido. Lo haría reír el mayor tiempo posible, pero incluso en los momentos perfectos, la realidad se colaba. Una mañana, cuando Marina estaba en la cocina de la casa de playa preparando café, encontró su teléfono vibrando. Mensaje de Melissa. «Dante, confirmación de prueba de traje mañana a las 15:00. No llegues tarde». Otra vez. El estómago de Marina se hundió. Por supuesto, traje de novio, porque había una boda, porque esto tenía fecha de vencimiento. Dejó el teléfono boca abajo, decidiendo no arruinar las últimas horas que tenían. Pero Dante había visto su expresión cuando regresó. «¿Qué pasa?». «Nada». «Marina». Finalmente le mostró el mensaje. Dante leyó, y algo se oscureció en su rostro. Tomó el teléfono y lo lanzó contra el sofá. «Odio esto. Odio cada segundo de preparación para esa farsa. Lo sé. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy arruinando mi vida por una empresa? ¿Por dinero que nunca necesitaré personalmente? ¿Por un legado que está muerto de todos modos? Porque eres bueno. Porque te importan las personas que dependen de ti. Porque soy un cobarde». Las palabras salieron amargas. «No, porque eres humano. Y a veces los humanos se quedan atrapados en situaciones imposibles sin buenos finales». Dante se sentó en el borde de la cama, cabeza entre las manos. «Hay una parte de mí», dijo lentamente, «que quiere decir que al diablo con todo, cancelar la boda, dejar que la empresa se hunda, comenzar de nuevo contigo, pequeño, honesto, real». El corazón de Marina se detuvo. «Pero no puedes». «No puedo. Y esa es la parte que más me mata. Que incluso sabiendo lo que siento, incluso sabiendo que estoy eligiendo miseria, no puedo tomar la decisión que me haría feliz, porque no es solo sobre mí». Marina se arrodilló frente a él, tomando su rostro entre sus manos. «Escúchame. Si cancelas esa boda, necesito que sea por las razones correctas. No por mí. No porque estés tratando de salvar lo que tenemos, sino porque realmente crees que hay mejor camino. ¿Entiendes? ¿Cómo puedes ser tan generosa cuando esto te está rompiendo tanto como a mí? Porque te amo. Y el amor real significa querer lo mejor para alguien incluso cuando duele. Incluso cuando significa dejarlo ir». Se besaron, lento, profundo, como despedida, porque ambos sabían que estas 2 semanas de perfección estaban llegando a su fin. El reloj seguía corriendo, y el tiempo se acababa. La última sesión llegó en una noche de lluvia. Marina sabía, cuando se despertó esa mañana, que este era el día. La boda era en una semana. Y aunque Dante no había dicho nada explícitamente, ambos entendían que esto no podía continuar hasta el final. No podía verlo días antes de casarse. No podía ser la última persona en sus brazos antes de que pusiera el anillo en el dedo de Melissa. Así que esta noche sería la última. Condujo hacia la mansión con manos temblorosas. El cielo estaba gris, amenazando tormenta. Apropiado. Ricardo la recibió en la puerta, y por primera vez en meses, había verdadera emoción en su rostro usualmente neutro. «Señorita Sousa», dijo suavemente. «Él está... Prepárese». «¿Prepararme para qué?». Pero Ricardo solo sacudió la cabeza y la guió al gimnasio. Cuando las puertas se abrieron, Marina se detuvo en seco. El espacio estaba transformado. Velas por todas partes, cientos de ellas, creando un mar de luz suave que bailaba contra las paredes. No estaba la camilla de masaje. En su lugar, había organizado un picnic en el piso. Mantas, almohadas, comida que obviamente había preparado él mismo, probablemente tan mal como la última vez.
Y Dante estaba en el centro, de pie, vestido simplemente en jeans y camiseta blanca. Sin pretensiones, sin armadura, solo él. ¿Qué es todo esto?, murmuró Marina, sintiendo lágrimas picando en sus ojos. Una despedida apropiada. No puedo darte un futuro, no puedo darte promesas, pero puedo darte esta noche. Una noche donde no pretendemos que esto es solo profesional, donde admitimos lo que realmente es. ¿Y qué es? Dante caminó hacia ella, tomando sus manos. Amor. Real, complicado, imposible amor. Y aunque dure solo una noche más, quiero que sea perfecta. Marina debería protestar. Debería decir que esto solo hacía todo más difícil. Pero cuando él la miraba así, cuando había puesto tanto esfuerzo en crear algo hermoso en medio del desastre, «Está bien», susurró. Una última noche perfecta. Se sentaron en las mantas, y Dante sirvió vino que probablemente costaba más que el alquiler mensual de Marina. Había intentado hacer brusqueta, y estaba sorprendentemente comestible. Ricardo ayudó, admitió con sonrisa torcida. Pero yo corté los tomates personalmente. Muy impresionante, señor CEO. Trato de impresionar. Comieron, bebieron, hablaron sobre todo excepto el futuro. Dante le contó sobre su primer amor en la universidad, una chica llamada Ana que lo dejó por un músico. Marina compartió sobre su desastroso primer beso a los 14 años con el chico del vecindario que usó demasiada lengua. Rieron, y por momentos, casi podían olvidar que esto era una despedida. Pero entonces la lluvia comenzó, fuerte, tamboreando contra los ventanales, y algo en el sonido rompió la ilusión. «No quiero que esto termine», dijo Dante repentinamente. «Sé que tiene que terminar, pero no quiero. Yo tampoco». ¿Alguna vez te preguntas cómo habría sido? Si nos hubiéramos conocido en circunstancias diferentes. Todo el tiempo. En mi versión, continuó jugando con sus dedos. Te conocí en un café. Chocaste conmigo accidentalmente, derramando café en mi camisa. Te disculpaste profusamente. Insistí en que me debías una cena como compensación. Y desde ahí construimos algo real. Sin secretos. Sin fecha de vencimiento. Los ojos de Marina se llenaron de emoción. En mi versión, me contrataste como fisioterapeuta, pero eras soltero, y lentamente, durante meses de sesiones, te enamoraste de mí tanto como yo de ti. Y un día, después de una sesión particularmente buena, finalmente te atreviste a besarme. Y eso fue el principio, no el final. Me gusta tu versión. A mí también. Pero no es la realidad. No. Dante tiró de ella hacia su regazo, sosteniéndola cerca. La realidad es que me caso con Melissa en una semana. La realidad es que esta es nuestra última noche. La realidad es que te amo desesperadamente y no puedo hacer nada al respecto. Podrías, empezó Marina, pero él puso un dedo en sus labios. No, no voy a dejar que me pidas que cancele la boda, porque si lo haces, lo haría, en un segundo, y arruinaría todo. Y parte de ti siempre se sentiría culpable, así que no me lo pidas. No iba a pedirlo. No. Iba a decir, podrías besarme, una última vez. Podrías darme algo para recordar en las noches largas que vienen. Podrías hacer que esta despedida sea algo hermoso, en lugar de solo doloroso. Dante la besó, y fue diferente de todos los otros besos. Fue lento, deliberado, como si estuviera tratando de memorizar cada segundo. El sabor de ella, la textura de sus labios, la forma como suspiraba contra su boca. Se besaron hasta que la lluvia se calmó. Se besaron hasta que las velas empezaron a apagarse. Se besaron hasta que ambos tenían las mejillas húmedas, pero sin poder parar. Cuando finalmente se separaron, el cielo afuera estaba aclarando. Casi amanecer. Tengo que irme, susurró Marina. Lo sé. Si me quedo más tiempo, no podré. Lo sé. Se levantaron lentamente. Marina recogió su bolsa, que había quedado olvidada junto a la puerta. Sus movimientos eran mecánicos, automáticos. Cuando llegó a la puerta, se giró una última vez. Dante estaba de pie en medio de las velas apagadas, las mantas desordenadas, los restos de su última cena juntos. Se veía roto, y hermoso, y completamente perdido. Dante, no digas adiós, por favor, solo, vete, porque si dices adiós, será real. Marina asintió, lágrimas fluyendo libremente ahora, y salió. Caminó por los pasillos de mármol por última vez. Pasó a Ricardo, que cortésmente miró hacia otro lado. Salió a la mañana húmeda después de la lluvia. Solo cuando estaba en su auto,
Con las puertas cerradas y el motor encendido, se permitió colapsar. El dolor la atravesó en oleadas. Lloró por el amor que no podía tener, por los 6 meses perfectos e imposibles, por el hombre que se casaría con otra mujer en 7 días. Y cuando finalmente tuvo fuerzas para conducir a casa, se prometió a sí misma que esto era el final. No iría a la boda. No miraría de lejos. No se torturaría con imágenes de Dante diciendo sí quiero a alguien que no era ella. Solo dejaría ir. Y esperaba, con cada fibra de su ser, que algún día doliera menos. Pero esa mañana, conduciendo bajo el cielo aclarando después de la tormenta, el dolor era tan abrumador que apenas podía respirar. Y sabía que tomaría mucho, mucho tiempo antes de que sanara, si es que alguna vez lo hacía. Fin de la parte 1. El día de la boda amaneció perfecto. Cielo azul sin nubes. Temperatura ideal. Como si el universo mismo conspirara para esta unión entre Dante Valverde y Melissa Cardoso. Marina se despertó en su pequeño apartamento, miró el calendario y sintió náuseas. Hoy era el día. Había pasado una semana desde la última sesión. Una semana sin ver a Dante, sin hablar con él. Solo silencio absoluto que dolía más que cualquier palabra podría. Su teléfono vibró. Un mensaje de Ricardo. Señorita Sousa, el señor Valverde me pidió que le entregara esto. ¿Puedo visitarla esta mañana? Marina miró el mensaje durante largos minutos. Debería decir que no. Debería cortar todos los lazos completamente. Pero una parte desesperada de ella quería cualquier cosa de Dante. Incluso solo un mensaje. Está bien. Estaré en casa a las 10. Ricardo llegó puntual como siempre. Vestía traje formal. Probablemente se iría directamente a la boda después de esto. Señorita Sousa, le entregó un sobre grueso. El señor Valverde me pidió que le diera esto personalmente. Marina tomó el sobre con manos temblorosas. ¿Cómo está? Ricardo la miró con algo parecido a compasión. Cumpliendo con su deber, como siempre. ¿Es feliz? No es mi lugar comentar sobre la felicidad del señor Valverde. Pero vaciló. Nunca lo había visto tan vacío. Incluso después del accidente, incluso en sus peores días, había vida en sus ojos. Pero esta última semana, no terminó. No necesitaba hacerlo. Gracias, Ricardo, por todo. Fue un placer conocerla, señorita Sousa. Traía algo de luz a esa casa. Ojalá las circunstancias hubieran sido diferentes. Y con eso, se fue. Marina cerró la puerta y se sentó en su sofá, mirando el sobre. Tenía su nombre escrito con la caligrafía de Dante. Decidida, firme. Dentro había 2 cosas. Primero, un cheque, por $50,000. Y una nota. Marina, si estás leyendo esto, significa que me faltó valor para cancelar esta boda. Significa que tomé el camino seguro, el práctico, el que protege a todos excepto a mí mismo. Y a ti. Este cheque cubre todas las semanas restantes que me debes. No es pago por servicios. Es disculpa por romperte el corazón mientras rompía el mío. No espero que me perdones. No espero que entiendas. Solo quiero que sepas que estos 6 meses contigo fueron lo más real que he vivido. Y aunque pase el resto de mi vida casado con Melissa, una parte de mí siempre estará en ese gimnasio, en esas 2 horas suspendidas, contigo. Sé feliz, Marina. Encuentra a alguien que pueda darte todo lo que yo no pude. Que pueda amarte sin complicaciones, sin fechas de vencimiento, sin elecciones imposibles. Gracias por verme. No al CEO, no al heredero, no al hombre roto, solo a mí. Con todo el amor que no puedo expresar apropiadamente, Dante. Marina leyó la carta 3 veces. Luego 4. Y luego, finalmente, la dejó caer mientras la emoción que había estado conteniendo toda la semana, finalmente la desbordó. El cheque cayó al piso. $50,000 que podrían saldar todas sus deudas, que podrían darle libertad financiera por primera vez en años. Pero en ese momento, Marina habría dado cada centavo solo para poder verlo una vez más, para decirle que lo amaba, para darle una razón para quedarse. Su padre entró en la sala, viendo el desastre emocional que era su hija. Marina, se casa hoy, papá. Se casa con ella y yo estoy aquí llorando como idiota y no puedo hacer nada al respecto. Su padre se sentó a su lado, tomándola entre sus brazos como cuando era niña. ¿Lo amas? Sí. ¿Y él te ama? Sí. Pero no es suficiente. Tiene obligaciones, responsabilidades, 200 familias que dependen de esa fusión. ¿Y su felicidad? ¿Eso no cuenta? Aparentemente no.
Su padre guardó silencio por un momento, jugando con el cabello de ella como hacía cuando era pequeña. ¿Sabes por qué sobreviví al cáncer?, preguntó finalmente. Marina levantó la cabeza, sorprendida por el cambio de tema. ¿Qué? Los doctores me dieron 6 meses, tal vez 1 año, pero sobreviví 2 años y seguiré sobreviviendo. ¿Sabes por qué? Porque eres fuerte. No, porque tenía razón para luchar. Te tenía a ti. Vi cómo trabajabas 3 empleos para pagar mis tratamientos. Vi cómo sacrificabas tu propia vida, tu propia felicidad, por mí. Y no podía rendirme cuando tú no lo hacías, papá. Pero hay algo que aprendí en esos 2 años, Marina. Aprendí que la vida es demasiado corta para vivir por obligación, para vivir por lo que otros esperan, para sacrificar tu propia felicidad por un sentido abstracto de deber. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que si ese hombre te ama de verdad, y tú lo amas de verdad, entonces deberías luchar. No por destruir su vida, sino por recordarle que tiene derecho a elegir felicidad, que tiene derecho a una vida que realmente quiere vivir. Pero la boda es en 4 horas. Entonces no tienes tiempo que perder. Marina miró a su padre, viendo la certeza en sus ojos. La misma certeza que lo mantuvo vivo cuando todos los pronósticos decían lo contrario. ¿Y si es demasiado tarde? ¿Y si ya decidió? Entonces al menos sabrás que lo intentaste, que dijiste tu verdad. Y eso, mija, es mejor que pasar el resto de tu vida preguntándote qué hubiera pasado si. Marina miró el reloj. 10:45 am. La boda era a las 3:00 pm. Se levantó, tomando el cheque del piso. ¿Qué haces?, preguntó su padre. Voy a hacer algo probablemente estúpido, probablemente devastador, probablemente inútil. Se miró en el espejo, viendo sus ojos hinchados, su cabello despeinado. Pero lo voy a intentar. Ese es mi chica. Y Marina se cambió rápidamente, poniéndose el único vestido decente que tenía. Se maquilló lo suficiente para ocultar las lágrimas. Se peinó y condujo hacia la Catedral de São Paulo. No sabía qué haría cuando llegara. No tenía plan. No tenía discurso preparado. Solo sabía que no podía dejar que Dante se casara sin decirle la verdad. Una última vez. Completa. Honesta. Que lo amaba. Que elegiría luchar con él si le daba la oportunidad. Que juntos podrían encontrar otra forma. Y si después de todo eso, él aún decidía casarse con Melissa, bueno, al menos habría dicho su verdad. El tráfico era terrible. Marina golpeaba el volante con frustración. 12:30 pm. 1:00 pm. 1:30 pm. Finalmente llegó a la catedral a las 2:15 pm. La entrada estaba decorada con flores blancas, orquídeas caras, rosas importadas. Elegante. Perfecto. Como todo en la vida de Dante. Había guardias en la entrada, verificando invitaciones. Marina no tenía invitación, pero tenía determinación. Se acercó a uno de los guardias, un hombre mayor con expresión seria. Necesito ver a Dante Valverde. Es urgente. ¿Tiene invitación? No, pero... Sin invitación no puede entrar. Por favor, es importante. Es personal. El guardia la miró con escepticismo. Muchas personas dicen que es personal. El señor Valverde está preparándose para su boda. No puede ser molestado. Marina estaba a punto de insistir cuando escuchó una voz familiar. Marina. Era Ricardo, saliendo de un auto con traje de gala. Ricardo, gracias a Dios. Necesito ver a Dante. Necesito. El señor Valverde está en la sala de preparación, con sus padrinos. No puede... Por favor. Las lágrimas empezaban a formarse. Solo 5 minutos. Solo necesito decirle algo. Y si después de eso aún quiere casarse, me iré. Sin drama. Lo prometo. Ricardo la miró durante largos segundos. Luego suspiró. Sígueme. Pero si alguien pregunta, no te conozco. La guió a través de un pasillo lateral, evitando el área principal donde los invitados empezaban a llegar. Subieron escaleras. Pasaron puertas ornamentadas. Finalmente, Ricardo se detuvo frente a una puerta de madera oscura. Él está adentro, con el padre Mello, repasando los votos. Tienes 2 minutos antes de que Melissa llegue para las fotos preceremonia. Gracias, Ricardo, por todo. Haga que valga la pena, señorita Sousa. Y la dejó sola frente a la puerta. Marina respiró profundo. Levantó su mano, tocó. Adelante. La voz de Dante. Formal, distante. Abrió la puerta. La habitación era elegante. Sofás de cuero, ventanales con vista a la ciudad, una mesa con whisky y vasos de cristal. Y ahí, de pie frente al espejo, estaba Dante.
Vestía smoking negro perfectamente cortado, camisa blanca inmaculada, corbatín que probablemente había atado y desatado 5 veces. Lucía, devastador y completamente miserable. Se giró cuando escuchó la puerta, probablemente esperando al padre Mello. Pero cuando vio a Marina, todo su rostro cambió. Sorpresa, confusión y algo más, algo como esperanza desesperada. Marina. Su voz se quebró diciendo su nombre. ¿Qué haces aquí? Vine a decirte la verdad, una última vez, antes de que sea demasiado tarde. Marina, no puedes estar aquí. Si Melissa te ve... No me importa, Melissa, no me importa la fusión, no me importa nada excepto esto. Dio un paso hacia él. Te amo, Dante. Estúpida, completa, desesperadamente. Y sé que no es justo decírtelo hoy. Sé que tienes obligaciones. Sé que hay 200 familias dependiendo de ti. Pero también sé que mereces ser feliz. Y no puedo dejarte casarte sin decirte que hay otra opción. ¿Qué opción? Nosotros. Lucha por lo que realmente quieres. No por lo que deberías querer. No por el legado. No por la empresa. Por ti. Por lo que realmente te hace sentir vivo. Dante apretó los ojos, como si sus palabras le causaran dolor físico. ¿Crees que no quiero eso? ¿Crees que no he pensado cada día esta semana en cancelar todo? ¿En decirle a Melissa que no puedo hacerlo? ¿En ir a buscarte y construir algo real? Entonces hazlo. Cancela. Ahora. Todavía hay tiempo. No lo entiendes. La fusión es más que solo negocios. Es el futuro de la empresa. Sin ella, Valverde Construcciones se hunde. 200 empleados pierden trabajos. Familias pierden sustento. El legado de 3 generaciones se destruye. ¿Y tu felicidad? ¿Eso no cuenta? Por supuesto que cuenta. Pero no puede ser lo único que cuenta. La garganta de Marina se cerró con emoción. No de tristeza, de frustración, de impotencia ante una situación que no tenía solución. Entonces, ¿por qué no me rechazaste desde el principio? ¿Por qué me permitiste enamorarme de ti si sabías que terminaría así? Dante cruzó la distancia entre ellos en 2 pasos, tomando su rostro entre sus manos. Porque soy egoísta, porque quería tenerte aunque fuera solo temporalmente, porque contigo era yo, no el CEO, no el heredero, solo Dante, y no podía renunciar a eso aunque supiera que dolería. Pero duele. Dios, Dante, duele tanto. Lo sé, a mí también. La besó, desesperado, hambriento, como si fuera la última vez, y probablemente lo era. Cuando se separaron, ambos tenían las respiraciones entrecortadas. No puedo pedirte que me esperes, dijo Dante con voz rota. No puedo pedirte que seas mi secreto. No puedo ofrecerte nada excepto este momento. Y eso no es suficiente. Nunca será suficiente. Lo sé. Entonces, ¿por qué viniste? ¿Por qué haces esto más difícil? Porque necesitabas saber que tienes opción. Que si decides dar ese paso, decir esos votos, casarte con Melissa, necesitas ser tu elección real. No porque no haya alternativa, sino porque realmente crees que es lo correcto. Dante apoyó su frente contra la de ella. Odio cada segundo de esto. Yo también. Un golpe en la puerta los separó. Señor Valverde, la señorita Cardoso llegó para las fotos. La voz del padre Mello. Marina se apartó, limpiando sus lágrimas. Tienes que decidir, dijo suavemente. No puedo decidir por ti, nadie puede, pero sea lo que sea que elijas, asegúrate de que puedas vivir con eso, porque esta decisión te seguirá el resto de tu vida. Marina, te amo. Esa es mi verdad, y siempre lo haré. Pero no puedo obligarte a elegir felicidad sobre deber. Esa tiene que ser tu decisión. Otro golpe. Más insistente. Señor Valverde. Marina caminó hacia la puerta, pero antes de abrirla, se giró una última vez. Dante estaba ahí, de pie en medio de la habitación de preparación, con su smoking perfecto y expresión desolada. Cualquiera sea tu elección, dijo Marina. Espero que te haga feliz. Realmente lo espero. Y salió. Pasó al padre Mello en el pasillo, quien la miró con confusión. Pasó a Ricardo, quien asintió solemnemente. Pasó a guardias, organizadores, fotógrafos. Y salió de la catedral. El sol de la tarde era brillante, cálido, contrastando completamente con el frío en su pecho. Se sentó en su auto, incapaz de conducir todavía. 2:45 p.m. En 15 minutos la ceremonia comenzaría. En 20 minutos Dante caminaría hacia el altar. En 30 minutos diría, sí, acepto, a Melissa Cardoso. Y Marina no estaría ahí para verlo, porque algunas cosas eran demasiado dolorosas de presenciar.
Encendió el motor, lista para irse. Pero entonces vio algo en el retrovisor. La entrada de la catedral. Invitados elegantes entrando. Fotógrafos posicionándose. Todo listo para la boda del año. Y corriendo hacia afuera, esquivando personas, con corbatín desatado y expresión de pánico absoluto. Dante. Marina salió del auto. Él la vio inmediatamente, sus ojos encontrando los de ella a través de la multitud confusa. Y corrió. Corrió hacia ella como si su vida dependiera de ello. Cuando llegó, respirando con dificultad, tomó sus manos. «No puedo hacerlo», dijo entre respiraciones. «No puedo casarme con ella. No puedo vivir esa mentira. No cuando sé cómo se siente estar contigo. No cuando finalmente entiendo que algunas cosas valen más que la seguridad. Dante, cancelé la boda. Justo ahora. Le dije a Melissa. Le dije a su padre. Le dije a todos los demonios invitados que lo siento pero no puedo. Y probablemente destruí mi empresa. Y probablemente arruiné el legado de mi abuelo. Pero Marina la miró con determinación brillando en sus ojos. Me elegí a mí. Por primera vez en mi vida, elegí lo que realmente quiero. ¿Y qué quieres? A ti. Quiero construir algo contigo, algo real. Aunque empiece pequeño. Aunque signifique reconstruir desde cero. Quiero tener una vida que valga la pena vivir. Marina sintió alegría mezclada con alivio atravesándola. ¿Estás seguro? Porque esto cambia todo. No hay vuelta atrás. Nunca he estado más seguro de nada. Y la besó. Ahí, frente a la catedral. Frente a invitados escandalizados. Frente a fotógrafos que capturaban todo. La besó como había querido desde el primer día. Sin restricciones. Sin fecha de vencimiento. Sin pretender que esto era algo menos que amor completo. Cuando se separaron, Marina rió entre lágrimas. ¿Qué harás ahora? ¿Sobre la empresa? ¿Sobre todo? No lo sé, pero lo averiguaré. Tal vez empezaré esa firma de arquitectura que siempre quise. Tal vez construiré casas, no imperios. Tal vez... Sonrió. Tal vez aprenderé a cocinar pasta sin quemarla. Eso sería un milagro. Me especializaré en milagros pequeños entonces. La tomó en sus brazos girándola. Sé que habrá consecuencias. Sé que Melissa demandará. Sé que perderé mucho. Pero Marina, ya perdí 3 años de mi vida viviendo por todos excepto por mí mismo. No desperdiciaré ni un día más. ¿Y tus empleados? ¿Las 200 familias? Encontraré otra forma. Tal vez la empresa se achique. Tal vez nos reinventemos. Pero lo haremos éticamente. Honestamente. ¿Y si eso significa empezar de nuevo? Bien. Al menos será algo que realmente construí. Marina lo besó de nuevo. Te amo, idiota valiente. Te amo. Mujer que arruinó todos mis planes y los mejoró. Detrás de ellos podían escuchar caos, gritos, confusión. Melissa probablemente teniendo un colapso. Pero en ese momento, con Dante sosteniéndola, con el futuro completamente incierto pero finalmente honesto, Marina no podía importarle menos. Porque a veces, los finales felices no se ven como cuentos de hadas. A veces se ven como coraje, como elegir verdad sobre conveniencia, como 2 personas decidiendo que el amor vale más que la seguridad. Y mientras conducían lejos de la catedral, manos entrelazadas, futuro desconocido pero juntos, Marina supo que esto era solo el comienzo. No sería fácil, no sería perfecto, pero sería real, y eso era todo lo que alguna vez necesitaron. Emocionado con este final, si esta historia tocó tu corazón, considera apoyarnos con Super Thanks o haciéndote miembro del canal. Así podremos traer más historias que te emocionen. 5 años después, el sol de la mañana entraba por las ventanas del pequeño estudio de arquitectura. No era grande, no era ostentoso, pero era suyo. Marina entraba con 2 cafés, uno para ella y uno para Dante, quien estaba inclinado sobre un escritorio lleno de planos. ¿Todavía trabajando en el proyecto de viviendas sociales? Ni siquiera levantó la vista. Si puedo convencer al municipio de aprobar los diseños modulares, podemos construir 30 unidades por la mitad del costo tradicional. Familias de bajos ingresos finalmente tendrán acceso a... Dante finalmente la miró. Y sonrió esa sonrisa que aún hacía que el estómago de Marina diera vueltas después de 5 años. Lo siento, me emociono. Lo sé. Es una de las cosas que amo de ti. Se acercó, dándole el café, besando su cabeza. ¿Cómo está Lucía? Dormida, finalmente. Después de 2 horas de negociar si necesitaba una historia más antes de acostarse. Dante rió. Es igual a ti, testaruda. Es igual a ti.
Dramática. Nuestra hija de 3 años es perfecta. Fin de la discusión. Marina se sentó en el borde del escritorio, mirando los planos. El trabajo de Dante había cambiado dramáticamente después de cancelar la boda. La empresa Valverde había pasado por reestructuración brutal. Melissa había demandado por incumplimiento de contrato. El padre de ella había retirado toda inversión. Durante 6 meses pareció que todo se desmoronaría. Pero Dante hizo algo radical. Redujo la empresa. Despidió la mitad del personal, con generosas indemnizaciones. Vendió proyectos grandes a competidores. Y enfocó todo en un nicho: vivienda accesible. Proyectos pequeños pero significativos. Casas que familias comunes podían pagar. Diseños eficientes que maximizaban espacio y minimizaban costos. No era el imperio que su abuelo construyó, pero era honesto, era suyo. Y lentamente, muy lentamente, comenzó a crecer de nuevo. No como gigante corporativo, sino como empresa respetada que realmente se preocupaba por las personas. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Marina. Dante levantó la vista de los planos. ¿Viernes? Viernes 23. Hace exactamente 5 años. Comprensión cruzó su rostro. El día que cancelé la boda. El día que elegiste. Se levantó, tomándola en sus brazos. El mejor día de mi vida. Bueno, empatado con el día que nació Lucía. Y el día que nos casamos en esa ceremonia pequeña con solo tu padre y Ricardo. Y el día que firmaste el contrato de tu primer proyecto independiente. Y cada día desde entonces. La besó suavemente. ¿Arrepentimientos?, preguntó Marina. ¿Sobre nosotros? Ninguno. Sobre la empresa. A veces me pregunto qué habría construido mi abuelo en mi posición. Si estaría decepcionado o orgulloso. Marina tocó su mejilla. Creo que estaría orgulloso, porque no abandonaste, reinventaste, encontraste otra forma, y estás construyendo algo que realmente importa. ¿Casas para personas que las necesitan en lugar de torres de lujo? Exactamente. Dante la apretó más fuerte. ¿Y tú? ¿Arrepentimiento sobre dejar tu trabajo seguro en la clínica para abrir tu propio consultorio de fisioterapia? Marina sonrió. Su consultorio era pequeño pero próspero. Se especializaba en rehabilitación de lesiones laborales. Trabajadores de construcción, principalmente. Muchos de ellos referidos por Dante. Ninguno. Excepto tal vez deberías haber sido mi paciente más difícil en lugar de mi marido más obstinado. Soy perfectamente razonable. Anoche insististe en cargar a Lucía dormida escaleras arriba, aunque sabes que tu espalda necesita. Mi espalda está bien, porque yo la trabajo 3 veces a la semana. Todavía, después de 5 años. Y todavía son mis 2 horas favoritas del día. Volvieron a besarse, más profundo esta vez. Marina nunca se cansaba de esto, de él, de la vida que habían construido desde las cenizas de lo que podría haber sido. No era perfecta. Tenían facturas que pagar. Lucía despertaba a las 3 de la mañana. Los proyectos a veces fracasaban. La demanda de Melissa aún estaba en apelaciones, pero era real. Y todas las noches, cuando Marina se acostaba al lado de Dante en su pequeño departamento, todavía no podían permitirse casa, pero algún día, sentía gratitud abrumadora. Porque él había elegido amor sobre seguridad, había elegido autenticidad sobre apariencias, y juntos habían construido algo que ningún imperio corporativo podría comprar. Una vida que valía la pena vivir. Mamá, papá. La voz de Lucía llegó desde el cuarto adjunto donde habían instalado un pequeño espacio de juegos. Ambos sonrieron. Deber llama, dijo Dante. El mejor deber, corrigió Marina. Caminaron juntos hacia el cuarto donde su hija de 3 años ya estaba despierta, cabello negro despeinado, igualito al de Dante, exigiendo panqueques. Y mientras Dante la levantaba, haciéndola reír, Marina tomó una foto mental. Este momento, esta vida, esta familia pequeña pero perfecta. 5 años atrás, parada frente a una catedral, nunca habría imaginado que esto era posible. Pero aquí estaban, imperfectos, luchadores, sobrevivientes, y completamente, absolutamente felices. Porque a veces, las mejores historias no terminan con bodas grandes en catedrales, terminan con cafés compartidos, con planos de viviendas sociales, con hijas de 3 años exigiendo panqueques, terminan con amor que eligió ser valiente. Y eso, pensó Marina mientras veía a su familia, era el final más perfecto de todos. Fin.
Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like y compartir con amigos y familiares que necesitan escuchar este mensaje de segundas oportunidades y amor verdadero. Para continuar apoyando historias como esta y tener acceso a contenido exclusivo, considera convertirte en miembro del canal haciendo clic en el botón Hazte miembro abajo. Cada donación nos ayuda a continuar trayendo historias inspiradoras como esta para ti. Comenta abajo cuál fue tu parte favorita y qué historia te gustaría escuchar después.